Amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Cristianos y Ciudadanos. Les saludamos afectuosamente. Estamos en el estudio de este programa desde Valparaíso para los amigos de Placilla y Casablanca y también para quienes nos acompañan a través de la señal de internet. Sean todos bienvenidos a nuestro espacio de conversación, de diálogo, de reflexión en torno a los temas que son de interés para el mundo cristiano, pero también para ustedes como ciudadanos, porque nos interesa compartir desde nuestra cultura, desde nuestros valores, distintas reflexiones respecto de lo que está aconteciendo hoy día en la realidad nacional e internacional en caso que sea necesario. Y nuevamente nos acompaña en el estudio Víctor Rojas, quien está con nosotros, a quien saludamos afectuosamente. Gracias, Víctor, por estar nuevamente acompañándonos en Aire Nuevo. Siéntete como parte de nuestro equipo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Oscar, por invitarme nuevamente. Y bueno, compartiremos los temas que hoy tenemos en la mesa. Vamos a entrar en materia rápidamente entonces, porque la verdad que esta ha sido una semana bastante interesante. Hay diversas situaciones que no dejan de ser importantes para los cristianos. Yo creo que primero hablemos de esta decisión que tomó el gobierno respecto de replantear una circular que el 31 de enero de este año fue enviada a través del Servicio de Impuestos Internos a todas las sucursales a nivel nacional, de Arica a Punta Arenas, haciendo notar que las organizaciones o iglesias acogidas a la Ley 19.638 debían pagar tributos, ciertos impuestos a partir de donaciones, herencias, los recursos que se invierten y que las iglesias reciben. Esto generó una polémica, porque las iglesias sintieron que se estaba vulnerando sus derechos, particularmente las iglesias evangélicas, porque la circular número 9 del Servicio de Impuestos Internos hablaba particularmente de las iglesias acogidas a la Ley 19.638, que es la ley de culto. ¿Por qué se habló de discriminación religiosa? ¿Por qué se habló de un trato preferente hacia la Iglesia Católica respecto de las iglesias evangélicas o de otras confesiones acogidas a esta normativa? Por una razón muy simple. Muchos dijeron, ¿los evangélicos no quieren pagar impuestos? No, porque está en la Biblia. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dando a entender de que cuando se trata de pagar los impuestos, si hay que pagarlos y no hay nada más que hacer. El punto es que cuando el Servicio de Impuestos Internos dice que aquí se habla en igualdad de condiciones respecto de todas las confesiones religiosas, pero dice la circular que es para las iglesias acogidas a la Ley 19.638, está diciendo todas las iglesias menos la Iglesia Católica ni la Iglesia Ortodoxa. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa están acogidas a una ley distinta. La ley en Chile, la Iglesia Católica está acogida a una ley de 1838, es decir, hace casi 200 años, 180 años por decir algo, en que la Iglesia Católica está bajo un estatuto religioso distinto por ley, porque hay un predominio de la iglesia romana, ¿no es cierto?, en la sociedad históricamente, por las diversas razones que usted quiera. Pero cuando la circular del Servicio de Impuestos Internos dice las organizaciones acogidas a la Ley 19.638 deben pagar impuestos, y ellos dicen que esto no es un trato desigual en torno a una iglesia respecto a otra, lo que salimos a decir rápidamente de Arica a Punta Arenas los evangélicos era que había un trato distinto, porque se hace mención solo a las iglesias acogidas a la ley de culto y no a estas dos iglesias históricas que son la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Y digo históricas no porque los evangélicos vengamos llegando más tarde a esta construcción social, sino porque la sociedad chilena se ha encargado de limitar los derechos del mundo evangélico históricamente también. Recordemos que la ley de culto aparece en 1999 y los evangélicos en Chile llegamos el mismo día que llegó José Miguel Carrera levantando la bandera de la independencia con el cónsul Joel Robert Poinsett, que fue el primer pastor presbiteriano que trajo Biblias a Chile desde Estados Unidos. Por lo tanto, estamos diciendo que a pesar de que hemos mantenido una fuerte presencia social, la sociedad no ha actuado con el mismo criterio de reconocimiento hacia el mundo evangélico. Pero esta semana hubo novedades, Víctor. Bueno, esta semana lo primero que se dio es que aquí hablamos de un tema de interpretación. Exactamente. Aquí hubo un cambio en todo esto. Por lo que entiendo, acá también lo positivo de esto es que la iglesia fue escuchada. Eso es muy bueno. Y eso es fundamental. La iglesia fue escuchada, entiendo yo que hubieron mesas de trabajo sobre este tema y finalmente esta semana tuvimos buenas noticias. Finalmente esta semana alguien dijo o salió luz o de alguna forma que efectivamente no tenemos, bueno, yo soy de, usted sabe, mi religión, pues obviamente no lo voy a engañar. Exactamente, usted es cristiano evangélico. Yo soy cristiano evangélico y lo digo clarito.
Eso es. Así que, gracias a Dios y gracias al favor de nuestro Dios, salimos favorecidos en ese aspecto, pero no favorecidos injustamente, favorecidos de lo que es justo y lo que nos corresponde por derecho, como a toda la iglesia. Exactamente. Aquí uno tiene que decir, pues yo estuve en un debate en Punta Arenas hace un par de meses atrás. Invitamos a la dirección del Servicio de Impuestos Internos en Punta Arenas con los pastores en una reunión que tuvimos con la red ISACAR, que es la red de profesionales cristianos de Chile que yo, por la misericordia del Señor, presido. Y allí nos planteaban ellos esto mismo que estoy diciendo yo. Cuando se habla de qué impuestos deben pagar las iglesias, ellos dicen, bueno, hay un impuesto que se llama a las limosnas. Eso dice la ley, ¿eh? No es que a las limosnas, para impuestos internos nosotros no recibimos ofrendas, no recibimos aportes, recibimos limosnas, según la normativa del Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué pasa? Que nosotros en la iglesia no hablamos de limosnas, hablamos de un aporte que se conoce como la ofrenda. El aporte voluntario que las personas hacen llegar al mantenimiento de los templos, ¿no es cierto?, al sustento de los pastores, porque el desarrollo de un ministerio pastoral es tan importante como el ministerio de un sacerdote que no trabajan, o los sacerdotes se dedican íntegramente a ser sacerdotes. En el caso del mundo católico, los pastores evangélicos en muchos casos cumplen dos trabajos, un trabajo secular, desarrollando sus actividades profesionales u oficios, pero también se dedican a la obra y algunos se dedican exclusivamente al trabajo espiritual. Entonces, nosotros no hablamos de limosnas, por lo tanto aquí hay un problema, y vuelvo a repetir lo mismo, insistir en esto, que tiene que ver con algo que va mucho más allá de la ley y que tiene que ver con el reconocimiento y el entendimiento de qué es lo que es el mundo evangélico hoy día. Y esto lo asocio además, Víctor, a una situación que estamos viviendo también como iglesias evangélicas, y vuelvo a contarles que en esto no es que estemos de brazos cruzados ni mirando como el agua corre, sino que somos agentes activos en la construcción de la sociedad, tenemos opinión, tenemos voz. Y hay un programa en televisión, en Morandé con compañía, que es esta rutina humorística o pseudo humorística que pretenden hacer allí respecto de las iluminadas, ¿no es cierto? Una mujer que se llama Eva y otra mujer que se llama Angélica, y las dos intentan imitar aspectos del culto pentecostal. Y quiero decirte que el culto pentecostal, y le cuento también a los amigos, el 80% de la fuerza evangélica de Chile es de corte pentecostal. Y en América Latina, la expresión religiosa que más crece es la iglesia pentecostal. Y en Nigeria, en África, acaban de sufrir un atentado terrorista en una iglesia pentecostal, porque la fuerza de las iglesias pentecostales en América Latina, en Chile y en el mundo es increíblemente impresionante. Hay un desarrollo y un mover allí que no debe dejarnos de llamar la atención significativamente. El mismo Papa Benedicto XVI escribe y se reúne con los obispos de Colombia y les dice a los obispos de Colombia: preocúpense del avance pentecostal en Colombia y en toda América. Es decir, aquí hay un tema no menor. Pero Morandé con compañía, no sé si tú has visto la rutina o has tenido la oportunidad de comentar y de ver con otras personas lo que está ocurriendo. Ellos hacen una burla abierta y descarada, una mofa, ridiculizando aspectos propios de la cultura evangélica pentecostal. Aparecen dos mujeres que se supone que asisten a un culto y dicen gloria al sol. Nosotros decimos en la iglesia pentecostal, gloria a Dios. Cantan unas canciones propias de la iglesia evangélica. Usan expresiones tales como el aleluya, que es una de las expresiones más significativas en el culto evangélico. Por lo tanto, en Chile tenemos una normativa jurídica que es la del Consejo Nacional de Televisión, ¿no es cierto?, que dice que hay ciertos resguardos que tiene que tener la televisión pública respecto de los contenidos que entrega. Uno de ellos es el respeto a los valores propios de la cultura de un país, de una nación. Y nosotros entendemos que como evangélicos tenemos una cultura propia. Yo he dicho acá, cuando hablamos de cultura decimos, detrás de una cultura hay un culto, y detrás de un culto hay un Dios. Por eso hablamos de cultura y de culto y de Dios. Por eso es que nosotros hemos propiciado también como Red ISACAR un reclamo formal ante el Consejo Nacional de Televisión en mayo de este año, en mayo. Y hace una semana atrás nos tocó reunirnos con el presidente del Consejo Nacional de Televisión. Nunca el presidente del Consejo Nacional de Televisión había recibido a representantes del mundo evangélico. Tuve la oportunidad junto con otras organizaciones de estar allí representando en este caso a la red de profesionales cristianos, haciéndole notar esto. Y llevé
una cartita bajo la manga que me entregó el hermano Mauricio Nieto de la Iglesia Visión de Reino de Valparaíso. Un profesor, ¿no es cierto?, que muy sencillo, pero él tenía guardado del año 2000 un recorte de un diario, donde el Consejo Nacional de Televisión sancionaba el programa, a un programa que hacía Luis Jara en Chilevisión, Factor Humano, Calor Humano, o sea, y donde ellos también hicieron una parodia ridiculizando un culto evangélico, con un himno pecador, ven al dulce Jesús, ridiculizando las manifestaciones del culto evangélico. Y el Consejo Nacional de Televisión sancionó a este programa y a Chilevisión en particular por esta mofa y esta ridiculización del culto evangélico. Llevé yo ese documento a la reunión con el presidente del Consejo Nacional de Televisión porque es un antecedente para que tome cartas en el asunto. Nosotros no somos ninguna personas graves. Estamos dispuestos a que todo aquel que quiera entender nuestros valores culturales los entienda. Y a veces nosotros también nos reímos de nosotros mismos. Hay un cómic que se llama Canuto Man, ¿ah? que hacen unos hermanos que se llama Canuto Man y que es un superhéroe evangélico. Claro. Y uno se ríe de las cosas que hace Canuto Man. No tenemos ningún problema en reírnos de nosotros mismos en caso que sea necesario. Pero lo que no podemos permitir es que valores propios de la cultura evangélica, en este caso la cultura pentecostal, no los comprenda el ciudadano común y corriente, sino que se burlen abiertamente de ello. Yo creo que hay una cosa que es el humor y otra cosa que es la burla, la mofa y la ridiculización. Aquí tenemos un tema súper importante, porque acá hablamos, y esta palabra está pero súper de moda, discriminación. Así es. Y hoy día yo te voy a hablar de un término. Lo que hace Morandé con compañía, discrimina. Claro que discrimina, pero no solamente discrimina personas, discrimina valores. Porque detrás de esa rutina, Eva y Angélica, claramente aludiendo a nuestra fe, evangélicas, claro, detrás de esa rutina hay gente que profesa una fe. Y yo siento que el respeto máximo que cada persona tiene es la fe que profesa, indistintamente tenga la razón o no tenga la razón. Yo quisiera que todos ciertamente tuviesen mi fe, pero bien, cada uno tiene el derecho de elegir su fe. Cada uno tiene el derecho de ser respetado por lo que uno es, como cristiano, ¿cierto?, como persona misma en la sociedad. Entonces, cuando Morandé con compañía hace esta parodia, Morandé con compañía no solamente le falta el respeto a las personas que profesan esta fe, sino que discrimina valores de la fe evangélica, ofensa claramente a nuestro culto, al culto evangélico, a expresiones propias de nuestra jerga cristiana. ¿Y qué produce esto? Esto igual produce una especie de bullying. Es verdad. Y esto es importante tenerlo claro, porque yo estoy seguro de que usted comparte esto conmigo. Yo creo que el humor es bueno, el humor es sano, siempre y cuando no ridiculice ninguna postura, ni por supuesto, ni ridiculice ninguna posición, sea yo cristiano, sea usted católico, sea usted la fe que usted tenga. Creo que, la verdad lo voy a decir bien personalmente, creo que lo más bajo es reírse de la fe de las personas. Y hoy día tenemos gente que hace esta forma de humor y que siente que está haciendo lo correcto, pero que se está riendo de la fe, de la cultura de una iglesia, que es nuestra iglesia, la iglesia evangélica, y que es importante sentar principios, porque hoy día somos nosotros, y en el futuro, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que trae la televisión? ¿Es correcto? ¿No es correcto? A lo mejor usted puede estar pensando que ya está simpático, es chistoso, y yo le dije, o sea, el humor es bueno, pero cuando nos daña. Así es. El tema es que aquí estamos haciendo daño, y yo comparto 100% y plenamente que se hace daño a la cultura, pero se dañan principios y se dañan a personas que profesan una fe. Yo soy evangélico, soy cristiano, soy bautista, y yo tengo hermanos dentro de mi misma fe que son de una denominación distinta, que son los pentecostales, y yo comparto muchas cosas con ellos, y la verdad que no difiero en casi ninguna, pero ellos tienen su expresión, y yo comparto y respeto su cultura, siendo yo ciertamente cristiano y considerándome cristiano de corte bautista, para entenderlo de alguna forma. Entonces, es el cuidado que la televisión primero es un medio de comunicación,
y el cuidado que los medios tienen que tener con el respeto, primero hacia las personas. Pero no lo digo en el aspecto del respeto hacia las personas, de ponernos graves, como tú lo señalaste en un principio, sino que el respeto que me merece tu fe. Así es. El respeto que me merece que usted tenga una fe distinta. Yo creo que hay hartas cosas por las cuales podemos reírnos, pero creo que la fe de una persona es el alma de la persona. Creo que la fe de la persona es fundamental. Creo que es tomar algo, es reírse de algo bastante bajo. Sí, son valores muy sensibles. Claro. Y la línea que separa, como decimos, la burla del humor, en este caso puede ser muy delgada, pero fíjese que nosotros hemos luchado como sociedad por colocar el valor de la mujer en un nivel superior. Nosotros hemos conseguido tener una presidenta mujer, histórico en este país, la primera mujer electa democráticamente, una presidenta mujer en América Latina. No es un tema menor. Esta misma presidenta, la señora Bachelet, hoy día es la secretaria general de ONU Mujer, un cargo muy importante, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Y hemos nosotros reconocido, todos hacen esfuerzos para celebrar el Día Internacional de la Mujer, reconocer el valor de la mujer, entregarle alguna jubilación. El gobierno está empeñado en darle una jubilación a las mujeres dueñas de casa, es decir, valorar significativamente lo que representa una mujer en su esencia. Pero aquí, a mí me llama la atención. Yo estoy seguro que la ministra del CERNAM, Carolina Schmidt, ha visto las rutinas o ha escuchado, porque también le hemos hecho llegar informes, le hemos hecho llegar correo electrónico, manifestando nuestra inquietud de que se ridiculice a este nivel el valor de la mujer evangélica, de la mujer cristiana. ¿Sabe qué? Yo le quiero contar a los amigos, porque tal vez no lo saben, y a los señores que tal vez hacen televisión y que capaz que se encuentren con este programa tal vez en YouTube, qué sé yo, o pasen mirando este programa en la señal de cable, no sé. Pero yo les quiero contar que la mujer evangélica es una mujer que ama a su familia, es una mujer que saca adelante muchas veces a sus hijos sola, es una mujer que está dispuesta a tener valores sociales distintos, el valor de la fidelidad, de la lealtad, el valor del compañerismo, el valor de estar en la brecha, el valor de ponerse a orar, a pedirle a Dios, porque eso es lo que hacemos cuando oramos, de pedirle a Dios que bendiga un país, que bendiga a una familia, que bendiga a la nación. Díganme, yo que conozco a la mujer evangélica, tú que tienes una mujer cristiana, yo tengo a mi mujer cristiana, nosotros que conocemos el aporte que hace la mujer evangélica, tanto en la iglesia pero también en la sociedad, yo creo que no es el trato que se merece. Y aunque no sea evangélica, aunque sea una mujer mapuche, aunque sea una mujer católica, aunque sea una mujer hippie, lo que usted quiera, pero una mujer no puede ser presentada, y discúlpenme la expresión, amigos que están en la casa y ustedes que están en el estudio, no la pueden presentar con una mujer tarada, sin sentido, que no razona, que dice estupideces, porque lo que hace Eva y Angélica en la rutina de las iluminadas es hablar estupideces e incoherencias donde son mujeres que no razonan. Yo les quiero decir, la mujer evangélica no es así. La mujer evangélica tiene formación profesional. Aquí en nuestra congregación tenemos mujeres que hacen clases en la universidad, que son profesoras, que son de distintas profesiones, enfermeras, doctoras, están sacando doctorados en universidades en España, por citar algunos ejemplos. Por lo tanto, venir a pretender que la mujer evangélica es eso me parece bastante mal. Y tú decías el bullying. Yo he escuchado también de casos, se lo presentamos al Consejo Nacional de Televisión el otro día, de los niños que van al colegio. El niño es el más honesto en todos los aspectos. Un niño es lo más honesto que hay. Y si usted le pregunta a un niño en qué cree, el niño le va a decir, yo soy evangélico. ¿Sabe los relatos que yo he escuchado de niños que han sido, como tú decías, sometidos al bullying por decirse evangélicos a partir de esta rutina humorística de las iluminadas? No nos parece justo, no nos parece correcto. En un programa que además sacó de la rutina humorística a Tony Svel, que hacía la parodia de un homosexual, porque en Chile claramente hay unos que son intocables. Las minorías sexuales y el mundo homosexual es intocable, pero se puede hacer lo que quiera con los evangélicos. A mí me parece que eso no es correcto. Bueno, tú tocaste un punto súper importante porque, bueno, no fue esta semana, pero sí fue la semana anterior, que salió una encuesta que presentó el mismo ministro de Educación sobre el bullying en los colegios. Y era una encuesta que se le hizo a alumnos de octavo básico. Esta encuesta reveló que a lo más, si no me equivoco, 6.000 alumnos a nivel nacional reciben bullying en sus colegios. Reveló que 1 de cada 10 niños recibe bullying en su colegio. Entonces, cuando tenemos temas como sociedad que son tan sensibles como el bullying, nos encontramos con estos programas, con estas parodias que afectan no a una situación, sino que afectan a personas,
afectan cultura, afectan modos de vida. ¿Qué es Eva y Angélica? ¿Cómo se muestra Eva y Angélica? Una mujer tarada, tonta, que claramente tú definiste el concepto de la mujer evangélica, pero ¿cómo se viste Eva y Angélica? La falda más arriba de los tobillos, el pelo larguísimo, ¿cierto? Le corre el pelo y tomando actitud, y luego después tiran una música que no tiene nada que ver y se ríen de otro aspecto importante de la fe evangélica, que tiene que ver con cómo siente la gente en el culto evangélico, en el culto pentecostal, la presencia del Espíritu Santo. Y yo creo en la presencia del Espíritu Santo, y yo he sentido la presencia del Espíritu Santo, y yo le puedo decir con severidad y claramente que lo que usted ve es una mofa ridícula y que no tiene fundamento en nada, por supuesto, de lo que es nuestra fe. Así es. Mire, no tenemos ningún problema en que la gente nos conozca. Es más, lo que queremos hacer de alguna u otra forma es educar, porque hay una tremenda polémica respecto a un programa que se fue a hacer un reality al Amazonas. Y trajeron a un indígena Bora desde Perú, acá Chile, creo que lo trataron mal, lo ridiculizaron en la televisión, y eso ha despertado un escándalo que ha llegado hasta los más altos niveles políticos en Perú y en Chile. ¿Por qué? Porque no se entiende la cultura. Porque ¿sabes lo que nos falta? A nosotros como chilenos, nos falta mucho hacernos cargo de los elementos de la cultura, tanto de las iglesias, en este caso estamos hablando de la iglesia evangélica, pero también de las culturas aborígenes, de las culturas indígenas. Yo me he preguntado hoy día si estos canales están tan interesados en relevar el concepto de culturas indígenas, aborígenes, etcétera, etcétera. ¿Para qué se fueron a Perú? ¿Por qué Chilevisión no fue más valiente y se fue a meter a Temucuicui, donde hay un tremendo conflicto hoy día social en este país, no resuelto, históricamente no resuelto, de una minoría étnica que no ha sido reconocida por la nación chilena, que tiene una tremenda deuda social además? ¿Por qué Chilevisión no se fue a meter a Temucuicui a hacer su reality? Y sería un programa de bastante más impacto, porque mostraría una realidad nuestra, lo que está pasando ahí, que los famosos vean cómo vive la gente, lo que la gente está pasando ahí mismo. Hubiera sido, yo creo que de harto más rating que el que están teniendo. Ahora, mira, esto es importante. Quizás a lo mejor algunos piensan, y yo también en algún momento lo pensé, que fue como exagerada la reacción, ciertamente, de algunos comentaristas peruanos, porque no fue toda la nación peruana, pero algunos comentaristas peruanos sacaron el nacionalismo adelante y todo. Pero mira la reacción. Y a lo mejor, bueno, no podemos estar de acuerdo, si estamos de acuerdo, que fue exagerado, que no fue exagerado, pero mira cómo defienden lo que ellos sienten que es propio de ellos. De su cultura. Claro, lo que es propio, ¿cierto?, de su cultura, de su cultura. Ciertamente. Y nosotros, y nuestra cultura, y nuestros indígenas, y nuestros mapuches, y nuestra gente, porque fielmente son nuestra gente, son nuestro reflejo. Somos nosotros. Somos nosotros mismos. En definitiva, somos nosotros mismos. Entonces, tú te das cuenta que hay un tema cultural de trato, hay un tema cultural de principio, hay un tema educacional en relación a nuestros pueblos indígenas, a nuestros primeros pueblos, por llamarlo de alguna forma. Y hay que tener súper claro, nosotros no tenemos en nuestra educación ese concepto. A nosotros no nos enseñaron ese concepto. No nos enseñaron a respetar. Pero fíjate que aquí también subyace una cultura que tiene que ver con la cultura del abuso, y en esto quiero plantearte un tema que tiene que ver con la economía nacional, que tiene y uno lo puede ver porque aquí hablamos de valores en acciones, en empresas internacionales, transnacionales, como en el caso de Enersis, que es una empresa que antes era Endesa, la gente se acordará más de Endesa. ¿No es cierto? Endesa, allá en Santiago hay poblaciones, Endesa, ¿no es cierto? Allá en Cerro Navia, yo conozco, le llaman la Endesa, en fin. Que ahora es Enersis y que es una empresa que tiene capitales italianos muy fuertes, era española, ahora es italiana. Y nosotros debemos entender esto, en Europa hay una tremenda crisis económica. Claramente. España está cayendo en cesación de pago, está pidiendo el rescate económico de una manera urgente, porque está el nivel de gente cesante, el nivel de paro, como le llaman ellos, es tremendamente alto. El mismo proceso está viviendo Italia, el mismo caso que ya vivió Grecia, que no sabemos si va a seguir en la Comunidad Europea o no, si va a salir.
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en medio de toda esta fiesta mundial que son los Juegos Olímpicos, tenemos, y por eso que ha bajado un poquitito este hablar de la crisis en Europa, pero mientras se desarrollan los Juegos Olímpicos tenemos una tremenda crisis en Europa que tiene que ver con el desarrollo de una economía que pretendió entregarle garantías y pretendió ser una sociedad de bienestar, la Comunidad Europea, pero que se está encontrando con serias contradicciones. Bueno, pero muchos de estos capitales europeos vinieron a esta parte del mundo, como dice alguien, a reconquistar lo que algún día fue de ellos. Pues se llevaron, como dice Pablo Neruda, se llevaron el oro y ahora volvieron a buscar otro oro que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los recursos naturales y con la provisión de servicios. Usted sabe que el agua hoy día está en manos de empresas internacionales en Chile. Hay un proyecto de ley que propone nacionalizar los recursos tales como el agua. En fin, el punto es que como estas empresas están en crisis en Europa porque son parte de esta pérdida considerable, ¿no es cierto?, de recursos, quieren sacar, y el caso de Enersys, para plantearlo bien en sencillo, ellos han propuesto inversiones. Ellos quieren sacar capital, es decir, dinero, platita constante y sonante, sacarla de los capitales chilenos y llevarla a Europa para poder mostrarse solventes, ¿no es cierto?, en medio de esta crisis económica y no perder los niveles de crédito, no perder el nivel, ¿no es cierto?, de las categorías en las que están estas empresas, y le quieren entregar, ¿no es cierto?, a los chilenos. Y en esto podríamos decir, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Fíjese que han salido a poner el grito en el cielo las AFP. Usted que está en su casa, que cotiza en una AFP, y nosotros que estamos aquí, que también tenemos que cotizar, y sabe que no nos queda otra, porque todos los chilenos tenemos que cotizar en AFP si queremos tener, cuando envejezcamos, ¿no es cierto?, tener algún tipo de ingresos, porque en Chile no existe la AFP estatal, y no existe esto de que sea voluntario imponer o no, estamos obligados a hacerlo, por una cuestión que se resolvió en la década del 80 en plena dictadura. Entonces, lo que está haciendo Enersys, y que ha despertado la crisis y la crítica, ¿no es cierto?, y ha salido a Superintendencia de Valores a decir, momentito, no es posible que quieran llevarse esto y quieran ustedes imponer un criterio económico a otros como las AFP. Aquí tienen que actuar en igualdad de condiciones. ¿Qué te ha parecido este proceso y esta situación que estamos viviendo? Pero mira, aquí para explicar este tema, porque igual hay gente que a uno le pregunta en la casa, en la calle, y todavía no está muy, muy claro el tema. Aquí piquemos la finita, piquemos la soya finita, expliquémosle a la gente de qué se trata este tema. Aquí tenemos una empresa extranjera, ciertamente, que está representada en Chile por Enersys, que viene a tomar capitales nacionales, capital platita, y llevársela al extranjero. Entonces, ¿qué hace? Dice que viene a hacer una inversión en activos. Y esa inversión en activos no es plata, son documentos. Entonces, el negocio es como hay que hacer un rescate financiero, donde está la embarrada, porque afuera está la embarrada y hay que decirlo, con propiedad, entonces ellos vienen, pescan, sacan platita de nuestra economía, que mal, nuestra economía se ha mantenido firme en estos tiempos de crisis, en estos tiempos complicados, se han tomado las reservas, se ha dicho tanto de la economía que ahora se nos viene, que ahora sí viene el tiempo malo, que en un mes más, que en 2 meses más, pero la economía ha sido sólida. El crecimiento del IMASEC en junio llegó a 6,5%. Eso habla de que va bien y se esperaba un 5% y creció al 6,5%. Por lo tanto, la economía chilena está avanzando bien. La macroeconomía. Entonces, para que la gente entienda en la casa, esto es pescar papelitos de activos que no tenemos el conocimiento, si esos activos están buenos, si esos papelitos están financiando, no sé, pues edificios, propiedades, si esas propiedades están devaluadas, no se tiene ese conocimiento. Entonces se dejan esos papelitos y se llevan platita para rescatar sus negocios en el extranjero. Italia, Francia, foco de la crisis mundial internacional, ciertamente. Pero ¿qué pasó acá? Acá la Superintendencia de Valores puso grito en el cielo. ¿Y por qué puso grito en el cielo? Por lo que tú claramente señalaste. Porque estaba viéndose afectado el bolsillo de todos nosotros. Porque las AFP, ¿qué hacen las AFP? Las AFP pescan platita que tienen, ciertamente, y la invierten. La invierten en distintas empresas. Y dentro de estas empresas, nuestra plata, su platita, la plata de Oscar, mi plata, la plata de todos nosotros, está ahí puesta. Entonces, de alguna forma es pescar su platita y que pesquen su platita y se la lleven, la trabajen afuera, rescaten. Mientras tanto,
su platita se transforma en esos documentos para entenderlo de alguna forma. Su platita queda resguardada, pero queda resguardada en documentos que no sabemos, que no se tiene conocimiento si esos documentos tienen un real valor, porque no se sabe. Exacto. Era una estrategia económica. Acá, ¿qué hizo la superintendencia? Entró a picar, entró a revisar, entró a ver, y determinó la superintendencia que en base a los documentos, en base a lo que ellos revisaron, el negocio, la verdad, no iba, no convenía. La AFP, yo tengo un FP y fui informado a través de mi FP que efectivamente ellos iban a tomar todos los resguardos legales para que el negocio de esta empresa no se concretara. Porque es como que yo ciertamente vengo y en vez de pagarle el sueldo a usted que es trabajador, vengo a fin de mes, para que lo entendamos de esta forma, y en vez de decirle su cheque con su sueldo, ¿sabes qué? Este mes no te puedo pagar, pero mira, te dejo estos papelitos y con estos papelitos, cuando tú tengas alguna necesidad, te pagas. Entonces, cuando usted tenga la necesidad, va a ver los papelitos y no va a saber con qué se va a encontrar. ¿Por qué no va a saber con qué se va a encontrar? Porque no sabemos hasta dónde o cómo y dónde va a terminar la crisis internacional. Exactamente. Entonces, y no sabemos cómo va a terminar. Y no sabemos cómo va a terminar. Pero fíjate que aquí hay otra cosa que también ha sido parte de la discusión y del debate. El presidente del directorio de Enersis, el señor Irarrázaval, es el presidente de la Bolsa de Valores de Santiago. Hernán Sommerville, que es uno de los directores de Enersis, también es parte del directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago. Por lo tanto, estos señores actúan en dos aguas. ¿Qué pasó? Cuando Enersis anuncia que va a generar esta inversión, que está proponiendo esta inversión, hay una reacción de la bolsa, hay una reacción de los mercados nacionales y los valores de Enersis cayeron. Es decir, las FPs que invirtieron en Enersis perdieron dinero cuando Enersis dice que va a buscar esta capitalización, ¿no es cierto? Y esta necesidad de tener más recursos. Por lo tanto, hay un problema. Y aquí la pregunta es, ¿cómo es posible que por un lado el presidente de Enersis tiene una, disculpe la expresión, tiene una patita en Enersis? ¿Sabes cuánto gana? Voy a decir una cosa que es descabellada, pero lo leo hoy día en el mostrador.cl. 224 millones de pesos gana el señor Irarrázaval por ser el presidente de ese directorio. Yo no alcanzo yo a entender lo que significa ganarse 200 millones de pesos. Porque no está dentro de claro, de mi aproximación mental, me imagino que es así. Pero bueno, entonces uno dice, y hubo una reacción, ¿no es cierto?, aquí, y dice, ¿cómo es posible que, por un lado, cuiden los intereses de la empresa? Porque es legítimo ser parte de un directorio, a mí no me parece mal, pero por otro lado, el presidente de la bolsa tiene que también cuidar el negocio de aquellos que transan en la bolsa. ¿Qué le va a interesar más? No sé. Le interesará más el patrimonio de Enersis, le interesará más lo que pasa en la bolsa de comercio. Lo único que quiero decir es que en Enersis gana 224 millones y acá en la bolsa debe ganar unos 70 millones. Por lo tanto, si el tema es económico, claramente los intereses están en uno más que en otro, pero como yo no lo sé, no puedo meterme en la conciencia de estas personas, pero sí me parece, porque esto lo permite la ley chilena. Y por eso que aquí decimos que muchas veces el abuso está institucionalizado, porque de verdad que aquí hay un fuerte llamado de atención respecto de cómo funcionan lo que se denominan los gobiernos corporativos en nuestro país, cómo se cruzan los intereses y cómo en definitiva, lo dice la Biblia, uno no puede servir a dos señores, porque amar a uno y aborrecer al otro, claro, o viceversa. En definitiva, hay un tema que es mucho más profundo y que llama la atención cuando además Sommerville dice, aquí nosotros nos hemos enfrentado al juicio callejero, aquí la calle ha venido a criticar una transacción comercial. Hay que decirle a Sommerville que no es un juicio de la calle, porque tal vez nosotros estamos haciendo juicios de calle porque no enteramos de lo que dice a través de los diarios, a través de la prensa. Pero me imagino que el presidente de la AFP Habitat, que ha sido uno de los que más ha peleado este tema, me imagino que el superintendente Valerio Seguro debe tener un conocimiento técnico para decir no, esta cuestión es un tanto compleja, por lo tanto no vamos a permitir que se venga aquí a pasar a llevar el interés de miles y millones de personas que están cotizando a través de la AFP. Por lo tanto, yo también pido un poco de respeto, también nos merecemos los chilenos respecto a este tipo de cosas, ¿verdad? Claro, no, y hay que entender también en este concepto de que las alertas tienen que estar puestas siempre con esta empresa y con otras empresas, porque cuando hablamos de la plata de la AFP, hablamos de la plata de todos los chilenos. No hablamos de dinero, no es la plata de la AFP, es la plata suya, es mi plata, es la plata de nosotros. O sea, efectivamente, si la manifestación
si el reclamo, si el rechazo tenía que venir de alguna parte, tenía que ser obviamente de la calle. Exactamente. No podía venir de ninguna otra parte, porque difícilmente iba a venir de una empresa que obviamente es capitalista, que tiene un representante que obviamente él está haciendo lo que su directorio le está indicando, o está siguiendo órdenes corporativamente, donde obviamente él recibe un sueldo por lo que está haciendo. Y como todos lo hacemos, obviamente. No hay nada malo en aquello. Sí, y fíjate que bueno, que en la misma línea esta semana se votó en la Cámara de Diputados esta propuesta de reforma tributaria que está impulsando el gobierno, que pretende recaudar $1.000 millones más para destinarlos exclusivamente al fortalecimiento de la educación. Con polémica, porque no fue fácil que el gobierno, en primera instancia, porque después parece que sí fue fácil. En primera instancia el gobierno no tenía los votos, el apoyo suficiente para generar esta propuesta, porque tenía algunos matices que no eran muy aceptados por la oposición, pero finalmente ocurrió algo que no se esperaba mucho que ocurriera, porque hay un partido, que es el Partido por la Democracia, que ha dicho que hay que girar a la izquierda. Ahí dijeron, el nuevo presidente, el senador Jaime Quintana, dijo, tenemos que virar a la izquierda como partido. Pero ellos dijeron ahora, lo que no hicieron ni los demócratas cristianos ni los socialistas, dijeron, no podemos perder la oportunidad de recaudar $1.000 millones más. Camila Vallejo, ¿tú te acuerdas de la dirigente estudiantil que hoy día es vicepresidente de la FECH, pero que fue la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile el año pasado y que lideró el movimiento estudiantil, acusó de traición a la oposición que votó a favor de esta reforma tributaria propuesta por el gobierno, porque estos señores, si esto es lo más terrible, esto es lo más simpático de la historia, firmaron un documento donde ellos se comprometían a rechazar la propuesta del gobierno. Terminaron apoyándola. Yo no voy a entrar aquí al debate de si la propuesta es buena o mala. Lo que a mí me interesan aquí son las señales. Porque hay que decirlo también, este gobierno, el gobierno del presidente Piñera, él promovió y sostuvo en su programa de gobierno que no tenía planes de hacer una reforma a los tributos en el país, pero lo pilló la máquina, como se dice en buen chileno, y a partir de las movilizaciones se tuvo que generar una propuesta de reforma tributaria para recaudar un poco más para atender la educación. Claro. Pero originalmente Piñera no propició y no prometió reforma tributaria y está haciendo algo que no estaba en su programa de gobierno. Sin embargo, esta situación ha obligado al gobierno también a tomar ciertas decisiones, pero aquí uno escuchaba a la concertación, ¿no es cierto?, a la oposición, hablar de este tema y pronunciarse también respecto de esto, y finalmente votaron el PPD, que estaba girando a la izquierda, ¿no es cierto?, con el tema valórico, démosle matrimonio homosexual, vamos por el aborto y todas estas cosas valóricas, a la hora de tomarse en serio el tema de la educación dijeron que no, porque también uno puede cuestionar si lo que Chile requiere es una reforma tributaria, que han dicho que esta no es una reforma, sino que es más bien un ajuste. Si para resolver el tema de la educación se requiere un ajuste, una reforma de verdad y real, o se requiere meter una mano más ingenieril y más estructural respecto de cómo vamos a resolver un tema que es más de fondo. Porque claramente hoy día tenemos un severo problema con universidades privadas que no están al nivel, con la educación de base, pre-kinder, kinder, la enseñanza básica en los colegios más pobres de este país es pésima, y tenemos que decirlo. Y la verdad que aquí uno se pregunta si esto va a resolver el tema de fondo. Pero paralelamente aparece una encuesta que dice relación con la participación de los jóvenes en política, por eso que ponía el ejemplo de Camila Vallejo, que salió a criticar y a acusar de traición a estos políticos que le prometieron el día anterior con la firma de que iban a rechazar esta propuesta y al día siguiente la votan. Ahora pasó al Senado y vamos a ver qué va a acontecer allí. Pero aparece una encuesta donde se habla de los jóvenes y la política, y dentro de los temas más llamativos está que el 73% de los encuestados es incapaz de reconocer por su nombre a 5 diputados. Yo hice la pregunta, la hicimos en la iglesia hace unos días, y le pregunté a algunos que me dijeran 5 nombres de diputados. Me mencionaron a diputados actuales, senadores actuales y exdiputados que ya no están, pero trataron de llegar a algunos nombres, a algún consenso. Pero la gente el tema es el involucramiento de los jóvenes en política cuando estamos a puertas de la elección municipal, cuando el otro año tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿Cuál es el tema de fondo, Víctor? ¿Qué le pasa a la educación cívica de nuestros jóvenes? Mira, yo aquí
en la semana analicé varios este problema en sí, este concepto. Educación cívica, prácticamente hoy día nosotros en los colegios no tenemos prácticamente educación cívica. Me recuerdo yo un principio cuando se volvió esto de la democracia, se incentivó fuertemente en un comienzo, en un tema casi doctrinal, sobre la educación cívica en los distintos colegios, pero fue pasando el tiempo, se fue el arcoíris, ¿cierto? Pasamos de transición a gobiernos más establecidos. Vamos a decir que el arcoíris perdió color también, el arcoíris, ¿no?, perdió los colores, claramente. O lo arrebató la comunidad homosexual, porque el arcoíris también es el símbolo de ellos. También puede ser. Bueno, fue pasando el tiempo y esta promesa de enseñarle a las nuevas generaciones el concepto de participar, de ser parte de la sociedad a través de una política contingente, a través de una política partidista, se fue perdiendo. Ese es el primer gran problema. El segundo gran problema es que los jóvenes sí tienen una opinión. Claramente. Y los jóvenes sí participan de lo que les interesa. Y tenemos ahí ejemplos sociales súper importantes. El tema de la ley LOCE, cuando se peleó por la LOCE. Ciertamente el tema de las protestas que hicieron ahí los pingüinos y el movimiento pingüino, que fue tan aclamado en algún minuto, que de alguna forma ahí algo hizo, ¿cierto? Algo hizo. Algo hizo. Y después tenemos todo esto que está pasando, la Camila Vallejo, el año pasado, las manifestaciones. Yo me recuerdo el año pasado, todos los jueves de cada mes, en todas las ciudades, había una manifestación estudiantil y no paró durante todo un año. Entonces, si tú me preguntas si a los jóvenes sí les interesa la política contingente, sí le interesa defender sus intereses, sí le interesa saber qué está pasando, sí le interesa. ¿Qué es lo que a los jóvenes no les interesa? Es lo que ha venido carcomiendo de alguna forma este tema: política partidista, política contingente, relacionado precisamente con lo que es el poder ejecutivo, porque nos encontramos con una sociedad que tiene demandas sociales súper fuertes. Porque hoy día el mundo en que nos movemos, hoy día es el mundo de demandas sociales. Hoy día el mundo se mueve por demandas sociales. Y tenemos ahí el movimiento de los indignados en España. Así es. O sea, y encontramos un poder, que es un poder ejecutivo, encontramos a un político que debiesen ser representantes de la sociedad. Y nos encontramos claramente que hoy día la gente no quiere saber de política partidista, no quiere saber de políticos. Y lo que genera, por supuesto, esto, que uno le pregunta a la gente: ¿usted sabe quién está el político? ¿Usted sabe de qué se trata tal ministerio? ¿Usted sabe esto? Porque la gente dice: no, ¿sabe qué? Estoy cansado, no quiero saber de esto. Pero sí la gente y la sociedad en común, los portuarios y todos los temas sociales, hoy día han visto otra ventana abierta, que es la ventana de las demandas sociales. Y esto tiene que de alguna forma decirle a los señores políticos que el país está cambiando, que el mundo está cambiando, que hoy día no se requiere solamente de políticos que tengan muy buen bla bla, que tengan muy buena retórica. Hoy día se requiere de políticos que accionen, de políticos que de alguna forma reconozcan que hay una sociedad que tiene demandas y que son demandas bastante justas por lo demás, que son del índole social. Es verdad. En definitiva, yo creo que hay unas claramente, bueno, no solamente los jóvenes, la sociedad en general ha valorado muy mal el quehacer político actual. Hay que ver el nivel de aprobación que tiene el actual gobierno, que si bien en las últimas encuestas ADIMAR, que son las encuestas que aparecen mensualmente, ha aumentado su nivel de respaldo en un 2% cada vez, y lo que da está dentro del margen de error además, por lo tanto uno podría cuestionar si los valores son significativos o no, pero eso es otra materia. Pero hay un leve repunte del actual gobierno. Las instituciones menos respetadas, las menos creíbles hoy día en la sociedad chilena son la Cámara de Diputados y el Senado. Entonces, claramente, la sociedad en general está evaluando mal a sus políticos. Y la verdad que cuando uno los ve diciéndonos, porque visitan las iglesias los políticos en campaña, diciéndonos: yo estoy con los valores de la familia, yo estoy a favor, ¿no es cierto?, de los valores que ustedes como cristianos ostentan. Pero después tenemos acá a dos, y los voy a nombrar, el diputado Aldo Cornejo y el diputado Joaquín Godoy, que visitaron las iglesias para sus campañas. No sé si Cornejo, pero sí Godoy. Visitaron las iglesias para sus campañas para la reelección a ser diputado
y hablaban de que estaban a favor de la familia y a favor del planteamiento de las iglesias cristianas, y hoy día un Novealdo Cornejo siendo parte del directorio de la Fundación Iguales como consejero, y a Joaquín Godoy encabezando la agenda valórica en la derecha, y votando a favor del matrimonio y pidiendo, ¿no es cierto?, que exista el acuerdo de vida en pareja y la ley contra la discriminación. Entonces uno dice, bueno, la verdad que si fueron a mentirnos a la misma iglesia y vinieron a decirnos estas cosas en las mismas iglesias, claramente olvídense de que estas iglesias, nosotros los cristianos, nos vamos a olvidar de este doble estándar y de este doble discurso que han tenido. Y eso lo vamos a recordar en el momento que sea necesario. Yo no puedo llamar a nadie a votar por nadie. Lo que sí puedo hacer es recordar en el momento adecuado quiénes me dijeron la verdad, quiénes me mintieron y quiénes se merecen o no se merecen mi voto. Y eso lo haremos en la cosa más particular, pero claramente yo le quiero notificar a los amigos que están en política y que hacen política que nosotros hemos despertado como cristianos, estamos siendo capaces de defender la dignidad que se ve conculcada en programas de televisión como Morandé con compañía, con esta rutina de las iluminadas. No aceptamos que el Servicio de Impuestos Internos viniera a hacer una distinción y una discriminación en torno a la iglesia romana respecto de las iglesias evangélicas. No vamos a aceptar tampoco que los políticos vengan a decirnos un día una cosa a la iglesia y otra cosa distinta cuando tengan que legislar. Estamos despertando, nos cuesta, tenemos debilidades históricas, tales como nuestra propia división, pero cuando esta iglesia se una, ustedes van a ver la diferencia. Hay un tema también importante que igual hay que tocar, lo que tiene que ver con la representación. Y hoy día, y es bueno que los políticos lo sepan, porque ahora vienen todas las campañas, ciertamente, los concejales, los alcaldes, y hoy día la representación, estas mismas vueltas de carnero que vimos ahí, ciertamente con los PPD, con la Camila Vallejo, lo que le firmaron, lo que no le firmaron, esto habla muy mal de la política. Y esto no ayuda a que ocurra justamente el espíritu por lo cual uno vota por una persona. Es porque uno vota, ciertamente, porque uno se debe sentir representado por la persona. Entonces, y es importante que los señores políticos tengan claro esto. Hoy día la representación, pero no la representación del decir cosas. Hoy día la palabra se está cobrando, y se está cobrando un valor muy alto, y tiene que ver con la fidelidad del voto futuro. Exacto. Y la iglesia y todos los estamentos sociales hoy día se la van a cobrar. Es verdad. Como dice el salmista, el Señor es nuestro juez, y habla del poder judicial. El Señor es nuestro legislador, que habla del poder legislativo. Y el Señor es nuestro rey, si es que quisiéramos relacionarnos con el poder ejecutivo. Y el salmista decía, cuando hablaba de que el Señor es nuestro juez, es nuestro legislador y es nuestro rey, el salmista decía también que el Señor es el que nos salvará. Esa es nuestra convicción. Nosotros creemos que Dios existe, nosotros creemos que Dios es real, nosotros creemos que nuestra salvación viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si usted necesita también encontrarse con este Dios, con este Padre, escríbanos airenuevo@visiondereino.cl. Comuníquese con nosotros, estaremos muy atentos a escucharle, a poder poner en nuestras oraciones su necesidad. Y si usted además quiere acompañarnos en la iglesia, estamos en Valparaíso, en Pedro Montt 2590, dispuestos también, la puerta abierta para que usted nos visite el domingo a las 11:30 de la mañana, a las 18 horas el culto en la tarde el mismo domingo, los jueves a las 19:30 horas un espacio abierto para que usted también reciba la instrucción de la palabra, una palabra de vida y de esperanza, sabiendo que como cristianos creemos que la bendición y la salvación nuestra viene del cielo. Muchas gracias Víctor por acompañarnos. Muchas gracias. Nos encontramos en el próximo programa. Ahí estamos. Que Dios les bendiga, gracias. Somos árboles desnudos en la nieve, esperando que el amanecer nos descongele. Y el que más y el que menos esconde alguna herida bajo la corteza fría. Se intercambian sonrisas y gestos de sombrero, mientras el corazón estornuda bajo cero, deseando que el día nos traiga en una mano la caricia del verano. Y resulta que tú
nos conoces paso a paso, cada milímetro de miedo, cada gramo de fracaso. Y te acercas de pronto por nuestro invernadero para grabarnos un mensaje con tu formón de carpintero. Y repetimos como el viejo pescador: ¿a quién iremos? Hemos avanzado, nuestra fuerza es hoy mayor y no hemos conseguido atenuar nuestro dolor. Nos contemplan siglos intentando sobrevivir. Somos gladiadores, la consigna es resistir. Unos viven la abundancia, otros mueren en soledad. Unos ríen, otros lloran, unos se rebelan, otros se conforman y se besan la desgracia con la suerte, la vida con la muerte en esta eterna búsqueda de paz. Este clamor por libertad. Y resulta que tú nos esperas cada día y nos dibujas mil paisajes, nos insinúas melodías.